enfermedad. Pero usted tiene que vivir con una intención. Por eso es que todos tenemos que poner nuestra parte y también nuestro corazón. Por eso que esta tarde, mis hermanos, Dios me da el privilegio de tener un compañerismo con ustedes para traer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que todo aquel que pueda nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios y leeremos en Números el capítulo 13 y tomaremos tan solo el versículo 30. Aquí hablan mis hermanos, este gran hombre, ahora ustedes van a ver quién es, dice así en Números 13, el versículo 30, tan solo este versículo, dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Lo quiero volver a leer. Dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Vamos a querer servir. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, me pongo ante tu presencia, Dios mío, sabiendo, Señor, que soy un hombre lleno de faltas, lleno de errores, Dios mío, Señor, todo lo que de mí salga, Padre, dicho de una forma carnal, Dios mío, puede tener fallos, errores, Dios mío, Padre, pero tu palabra, Señor, que es la que da fuerzas al cansado, Padre, que es la que da, Dios mío, Señor, ánimo al caído, Dios mío. Esa, Dios mío, Señor, no tiene ningún límite, Padre, no tiene ningún fallo. Tu palabra, Señor, es la que tiene el poder y la autoridad, Padre. Para esta tarde, danos, Señor, ese alimento que nos hace falta, Dios mío. Todo te ruego, Dios mío, que la palabra que te has puesto en mi corazón, en esta tarde tú la tomes, la controles, y como instrumento en tus manos, Dios mío, Señor, me deje guiar, Padre, y pueda dar el sonido adecuado, pero no porque yo sepa o porque yo crea, Dios mío, sino porque tú se toma el control. Te ruego que todos mis hermanos que están aquí presentes no me miren a mí, sino que te miren a ti, Padre Celestial, y que tú, Padre, puedas hacer que ellos también puedan comprender tu palabra, pues somos, Señor, oidores tuyos, Padre. Así que todo dejo todo presentado, dándote gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, mis hermanos, hemos tomado esta escritura que alguna vez hemos cogido, en el cual mi Biblia la titula Informes contradictorios de los espías. Y sabemos de este hombre Caleb, un hombre, mis hermanos, muy valiente, un hombre, mis hermanos, de valor, un hombre que es digno, mis hermanos, realmente de la posición que tenía. Era príncipe, mis hermanos, de Judá. El Judá era el león, mis hermanos, representaba el león. Y él, mis hermanos, era príncipe de ese pueblo. Y dice que el Señor habló a Moisés diciéndole: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Canaán era la tierra que ellos debían de conquistar. Amén. Más bien que debían de reconquistar. Amén. Porque había sido tomada ya por otras razas, por otros hombres, porque ellos estaban esclavizados en Egipto. Dice que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Amén. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Así que ellos fueron 12 hombres, uno de cada tribu, a recorrer esa tierra. Fueron 40 días rodeándola, mirándolo si tenía ciudades fortificadas, si los hombres que habitaban ellos eran grandes, eran fuertes, qué tipo de terreno era el que había allá. Ellos recorrieron la tierra de Canaán durante 40 días, y a los 40 días volvieron con noticias. Amén. Y aquí estaban, mis hermanos, Caleb, junto con Josué y junto con otros 10 espías que fueron con ellos a reconocer aquella tierra. Amén. Y dice que les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Amén. Y este es el fruto de ella, porque ellos encontraron un racimo, mis hermanos, de uvas que tuvieron que cargar entre 2 hombres. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná, que estos eran 3 gigantes, mis hermanos. Y dice: Amalek habita en el Negev. Bueno, y más adelante dice, porque aquí estaba diciendo el pueblo las cosas malas que había. Ahí habita gente grande, ciudades fortificadas.
que hemos leído. Subamos y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Amén. Porque mis hermanos, ahí Josué, me gusta mucho esa palabra que dice, tomemos posesión de ella. Porque realmente Dios ya le había dado esa tierra. Aquí más atrás lo hemos leído, dice que sobra reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Amén. El Señor le había dado ya esa tierra, entonces Josué usó la palabra correcta. No dijo vamos a conquistar, no dijo vamos a tomar posesión de esa tierra. Amén. Y es que esa tierra, mis hermanos, le pertenecía a él. Y mucha gente de ese pueblo, mis hermanos, decía, no podremos, es que ahí están los gigantes, están los hijos de Aná, son grandes, gigantes, poderosos, nos sacan 5 o 6 cabezas de altura, están en esas ciudades fortificadas, tienen esos grandes ejércitos. Pero Josué, mis hermanos, había en él un espíritu distinto. En él había un espíritu de fe, un espíritu de valentía, porque Dios tiene unos hijos valientes, unos hijos esforzados, unos hijos que se paran, mis hermanos, por la paz de Dios. Amén. Y Josué, mis hermanos, Caleb, yo creo que se acordaría de las historias quizás que le contaron sus padres, y los abuelos contarían también a sus padres, y así, de generación tras generación. Quizás le contó la historia de Abraham, que una vez, lejos de Egipto, mis hermanos, ellos eran libres. Ellos, mis hermanos, estaban en Canaán, tenían una tierra que era de ellos, que Dios les dio a ellos. Quizás Caleb recordó esta historia y por eso dijo, tomemos posesión de ella. Porque, mis hermanos, el Señor hizo una promesa a Abraham, diciéndole, cuando él probó a Abraham, la última prueba que tuvo Abraham, él le dio una promesa y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, dar a tu hijo el sacrificio, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Mis hermanos, estos israelitas podían poseer aquella tierra. Allí habitaban los jebuseos, los eteos. Habitaban, digamos que aquí en España habitan los andaluces, habitan los gallegos, los aragoneses, digamos eso. Pues allí era lo mismo, pero los jebuseos, los cananeos, era lo mismo. Pues aquí, mis hermanos, ellos tenían el poder para reconquistar todas aquellas tierras. Porque el Señor dijo que tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y es que, mis hermanos, no hay nada imposible para la simiente. Esa simiente de Abraham, la cual, mis hermanos, nació luego de Isaac, de Jacob, nada era imposible para ellos, porque Dios le había dicho la promesa, la cual juró por sí mismo. El mismo Señor juró, y cuando el Señor Jesucristo jura, mis hermanos, es una promesa que es para siempre. Y de cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y fíjese, estuvieron 400 años esclavizados en Egipto, pero eso no anuló la promesa de Dios. Y mis hermanos, aquí estaba ahora Josué y Caleb, esos dos varones, diciendo que nosotros podemos poseer la tierra, que su amparo se ha apartado de ellos, que con nosotros está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que con nosotros está Elohim, aquel que juró a Abraham que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Ahora ustedes, mis hermanos, dice la palabra de Dios, dice Pablo, que no son los hijos de Abraham los que son de la carne, sino realmente son los que tienen la fe de Abraham. Amén. Dice, porque en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y la simiente de Abraham, mis hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa fue la única simiente que pudo bendecir a todas las naciones. Por eso es, mis hermanos, que el Señor dijo que en tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿En qué? En Jesucristo son benditas todas las naciones. Amén. Ahora, cuando uno, mis hermanos, entonces, si decimos que Jesucristo es del linaje de Abraham, el cual era la simiente predestinada, la simiente, mis hermanos, la simiente que tenía que dar y decir que todo está conquistado. Entonces usted, cuando cree en el Señor Jesucristo, usted también es simiente de Abraham. Amén. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Que usted es simiente de Abraham. Pues significa que usted también es heredero de las promesas de Abraham. Amén. Pues aquí lo dice,
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando tú obedeciste mi voz. Amén. Y cuando nosotros obedecemos la voz del Señor, cuando nosotros, mis hermanos, creemos en Él fielmente, como lo hizo Abraham, entonces usted tiene una promesa, la cual juró el Señor por sí mismo, que usted también poseería las puertas del enemigo. ¿Qué significa? Que usted, mis hermanos, puede hacer frente a la enfermedad, frente a la angustia, frente a la tristeza, frente a todas las cosas, porque usted también puede poseer las puertas de sus enemigos. Eso es lo que dice, mis hermanos, la palabra de Dios. El Señor juró por sí mismo que tu simiente, ¿quién? Los de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Jesucristo, todo aquel que cree en Él, mis hermanos. Nada es imposible. Que estas señales servirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas nuevas. Amén. Tomarán toda cosa mortífera y su mano no nos hará daño. Esas son las señales que creen en su nombre. Por tanto, nada es imposible para el que cree, porque el Señor lo juró por sí mismo. Tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Y qué cosa más maravillosa, mis hermanos, que siendo malos, pecadores, sin ser nada, mis hermanos, en esta tierra, el Señor nos escogió así como escogió a Abraham. El Señor, mis hermanos, pudo haber escogido a cualquiera de la tierra. Pudo haber escogido a otro hombre, pero escogió a Abraham. ¿Por qué? Por gracia. Y Abraham sería seguramente tan parecido a otras personas de su época. Era una persona que también adoraba a los dioses, a la luna, al sol. Pero el Señor escogió a Abraham. Ustedes, mis hermanos, y yo éramos tan malos como los demás, tan hipócritas quizás, tan mentirosos, tan fornicarios, tan adúlteros como todos los demás. Pero el Señor lo mira a usted. Amén. Y es que ahora Dios le da a usted la promesa de ser hijo de Abraham. Amén. Ser, mis hermanos, poseedor de las puertas de nuestros enemigos. Amén. Y quiero también ver, mis hermanos, tomando según más la historia de Abraham, que el Señor tomó a Abraham y le dio por promesa un hijo. Y ahora este hijo, mis hermanos, lo consiguió, lo obtuvo. Fue costoso, estuvo 25 años esperando a este hijo. Y quizás la gente que lo conocía, él tenía que irse de su tierra, de su parentela. Y la gente decía, pero ¿por qué te vas, Abraham? Una voz me habló, me dijo que me fuera de la tierra de mis padres, de mi parentela, a la tierra que el Señor, Elohim, me mostraría. Y de que era que tenía una gran nación. Pero Abraham, ¿cómo va a tener una gran nación si tu mujer es estéril? Tiene 75 años, ¿a dónde vas? Pues él, mis hermanos, padre de la fe, dice que él obedeció la voz de Dios. Sin saber a dónde iba, él salió, mis hermanos, y llegó al lugar que Dios le dijo que estaría. En esta tierra, en Canaán, la cual ahora Josué iba a conquistar. Y este hombre, mis hermanos, después de esperar 25 años, año tras año, dice que no se debilitó en la fe, sino que él sabía que Dios era, mis hermanos, poderoso, que él sabía, estaba totalmente en certeza de que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Y después de conseguir este hijo, mis hermanos, prometido, Isaac era la promesa que Dios había prometido a Abraham. Dice que tomó una mañana y le dijo, Abraham, heme aquí, Señor, respondió, coge a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en sacrificio en el lugar que yo te diré. Mis hermanos, ¿qué prueba más difícil sería esa? Imagínese 25 años esperando un hijo y que ahora el Señor le diga, ofrécelo en sacrificio. Pues mis hermanos, él cogió la leña, cogió el fuego, cogió el asno, cogió a su hijo y a dos siervos con él. Y fueron al lugar que Dios le había dicho, al monte Moriah, así se llama. Y ellos fueron hacia ese lugar. Y cuando llegaron a ese lugar, mis hermanos, Abraham dijo a aquellos siervos, vosotros esperad aquí. Nosotros iremos a aquel monte, adoraremos a Dios y los dos volveremos a vosotros. Tiene que ser, mis hermanos. ¿Cómo es que Abraham dijo, cómo que los dos volveremos? Siendo que él había dicho, que Dios había dicho a Abraham que lo tomara en sacrificio. Pues mis hermanos, él sabía que era tan poderoso el Señor
que de los mismos muertos Él podía resucitar a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él había hecho la promesa que de su simiente haría una gran nación. Por eso pensamos que la palabra de Dios no puede ser conmovida con nada. Nada puede moverla, mis hermanos. La palabra de Dios es para siempre. Y este hombre, mis hermanos, fue allá a ofrecer a su hijo. Y este hijo decía, pero padre, la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Dijo, hijo mío, Dios proveerá el sacrificio. Dios proveerá el sacrificio, y así fue. Cuando fue a pasar el cuchillo sobre su cuello, el Señor lo detuvo. Y le dijo la promesa que lo hemos leído, que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. Y allí apareció, mis hermanos, un carnero de la nada. Apareció de repente. ¿Por qué? Porque Abraham le había dicho, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Porque el Señor, mis hermanos, de lo imposible todo lo hace posible. El Señor, donde no hay esperanza, hay una luz para ese creyente. Porque nada es imposible para el que cree. Y todos vemos, mis hermanos, lo difícil que era para Abraham sacrificar a su hijo. Pero usted se ha fijado, mis hermanos, en la obediencia de Isaac. Se ha parado a pensar que su padre, quizás era un muchacho de 12 años, una cosa así, no lo sé, un joven. Sacaba la leña, seguro que tenía unos 12, 13 años, una cosa así. Pero él, aun sabiendo que su padre lo iba a sacrificar, él no abrió su boca. Mis hermanos, como cordero callado fue al matadero. No abrió su boca. Él, mis hermanos, enmudeció. Cuando ese joven fue allá, mis hermanos, y se acostó sobre el altar que le hizo su padre, podría haber dicho, padre, ¿pero estás seguro que Dios te ha dicho que me mates a mí? No te habrás confundido. No será tu hijo Ismael a que tienes que matar. Mira tu hijo Ismael, igual es él a que tienes que matar a mí. Pero mis hermanos, no, él no dijo nada. Él enmudeció. Él fue, mis hermanos, hacia el matadero. Él se dejaba matar, obediente al Padre hasta la muerte. Así también fue, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Obediente al Padre hasta la muerte. Obediente, mis hermanos. Y Él se entregó por nuestras transgresiones. Se entregó, mis hermanos, por su pecado, por su enfermedad, por su angustia, por su tristeza. Porque, mis hermanos, Él era ese Isaac. Isaac, mis hermanos, obedientes a la muerte, también era el heredero de las promesas de Abraham. Y si Él era el heredero, si Cristo era el heredero de todas las promesas, Él también conquistaría las puertas de sus enemigos. El Señor conquistó las puertas de sus enemigos. ¿Cuáles, mis hermanos? Las que usted no podía. Las que yo no podía. Mi pecado, mis hermanos, me podía. La enfermedad me podía. La angustia me podía. Pero el Señor, que era la simiente de Abraham, era, mis hermanos, aquel que tiene todas las promesas. Él, el heredero, mis hermanos, de todas las cosas. Él conquistó las puertas de los enemigos por usted. Él, mis hermanos, pudo con ello. La muerte no lo pudo detener. Él conquistó las puertas de la muerte. Él conquistó las puertas del sepulcro. De tal manera, mis hermanos, que dice Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh aguijón, tu poder? Mis hermanos, nada lo pudo detener. Dice, porque el poder del aguijón es el pecado. Dice que el poder del sepulcro es la ley. Esa ley que nos condenaba. Esa ley que decía, usted está muerto por sus pecados. Usted está muerto porque no es digno de Dios. Esa ley, mis hermanos, que nos era contraria, fue clavada en la cruz del Calvario. Ese aguijón de muerte, mis hermanos, que tenía que venir sobre usted por su enfermedad, por su pecado. Usted tenía que estar allá en los infiernos, y yo también, arrastrando, mis hermanos. El Señor conquistó ese aguijón del pecado, y tomó las llaves del Hades y del infierno, del Hades y de la muerte. Ahora nosotros, mis hermanos, que creemos en Él, también podemos conquistar las llaves de la muerte. Tenemos que conquistar la muerte, porque todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Usted ahora tiene una esperanza de gloria, tiene una esperanza viva, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la descendencia de Abraham. Somos, mis hermanos, esa simiente predestinada del Señor Jesucristo. Somos, mis hermanos, parte de sus promesas. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo por usted. Y todo aquel que cree en el Señor es también
Isaac se hizo un hombre grande, un hombre para heredar todas las cosas ya, como físicamente. Y Abraham, si no era viejo en años, y mandó al mayordomo de su casa, al más viejo, al que gobernaba todas las cosas, a Eliezer, lo mandó a buscar una esposa para su hijo. Y le dijo: ve a la tierra de mis padres, no vayas a los cananeos, ve a los míos, a mi sangre, ve a los míos allá a buscar una esposa para mi hijo. Y le juramentó a Abraham diciendo que no buscara una esposa distinta, sino que buscara una de sangre. Y si la mujer que él encontrare no quisiera venir con él, quedaba libre de este pacto. Y mis hermanos, él fue allá, Eliezer, con sus siervos, sus camellos, sus tesoros, que él buscó para darle a esta mujer. Fue allá, mis hermanos, y él, como saben, si lo recuerdan, él hizo una oración en su corazón. Él no lo pronunció con su boca, él lo estaba haciendo con su corazón. Cuando usted quizás muchas veces está pasando por una prueba en su corazón, piensa: Señor, ayúdame. Pues de esa misma manera oró Eliezer en ese momento. Y él empezó a orar diciendo: Señor, de mi Señor Abraham, tú sé misericordia con mi Señor, dale una mujer para su hijo. Total, que guay, se puede hablar así con el Señor. Que la mujer que yo le diga, dame de beber, y también a mis camellos, que la que haga esto es la que tú has elegido. Dicemos, él no acabó de hablar, cuando allá una hermosa joven, de hermosa apariencia, virgen, mis hermanos, no había conocido a ningún hombre, fue allá, cogió agua de su cántaro y se volvía. Entonces el Eliezer fue corriendo y dijo: espera, dame un poco de beber agua. Y así lo hizo, y también le dio a sus camellos hasta que saltaron de beber. Y esta mujer, mis hermanos, era de sobrina, mis hermanos, de Abraham. Era la mujer que este hombre estaba buscando. Y mis hermanos, no les cuento toda la historia porque si no es muy larga y esto ya lo saben. Pero cuando por fin entró en la casa de esta mujer, cuando conoció a sus padres, sabiendo que eran descendientes, mis hermanos, que eran de la familia de Abraham, dice que cuando comieron dijeron: bueno, despáchame, que me tengo que ir ya. Me tengo que ir con mi Señor. Vosotros me habéis dado la oportunidad de conocer a me tengo que ir. Y dijeron: no, espera un 10 días para que la muchacha esté con nosotros. Y dijo: no, yo me tengo que ir ya. Y dice: bueno, pues vamos a preguntar a Rebeca, ¿qué es lo que quiere hacer ella? Y le preguntaron: ¿tú quieres ir con estos hombres? ¿Irás? Y dijo: sí, yo iré. Y es que usted, mis hermanos, Rebeca, le representa a usted, nos representa a nosotros, representa a una iglesia virgen, una iglesia preciosa, una iglesia, mis hermanos, que está siempre a la orden y dispuesta para Dios. Cuando usted dice: yo voy a creer al Señor Jesucristo, ¿vas a ir por de Él? Sí, yo iré por de Él. Sí, yo cogeré mi cruz cada día y iré por de Él. ¿Por qué? Porque lo que me han contado de Isaac, lo que me han contado de ese hombre que me está esperando, yo lo creo. Y nosotros hemos creído en el Señor. Y nos hemos propuesto ir en pos de Él. Nos hemos propuesto, mis hermanos, de ir en pos de Él, pase lo que pase. Y cuando ella dijo: sí, yo iré, dice que pusieron sus manos sobre ella y dijeron: hermana nuestra, sé descendientes, que tengas descendientes de millares de millares, y tú poseas las puertas de sus enemigos. ¿Qué cosa más grande, mis hermanos? ¿Cómo es posible que Isaac tenía también la promesa de poseer las puertas de sus enemigos? Y Rebeca también tiene esa promesa. ¿Por qué? Porque ella se iba a casar con Isaac. Iba a ser heredera también. Porque cuando una mujer y un hombre se casan, ya no son dos, sino una sola carne. Así, mis hermanos, cuando usted y yo nos unimos a Cristo, ya no somos dos, ya no son dos personas distintas, somos uno en Cristo. Así mismo, mis hermanos, cuando Adán y Eva, en el principio, dice que el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y dice que cogió una costilla de él y de ahí formó a Eva. Y cuando Adán se despertó, dijo: tú ahora eres huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y te llamarás varona, porque de varón fuiste tomada. ¿Qué significa, mis hermanos? Que Eva era lo mismo que Adán.
y tomó su mismo nombre, varona, porque de varón fuiste tomada. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que tener en nuestro corazón la misma esencia del Señor. Porque no tenemos otra cosa distinta, sino que la misma esencia del Señor, cuando Él lo traspasaron, mis hermanos, por sus costados, de que se lo agua, sangre, y también nació vida. Ahí nacimos usted y yo. Ahí nació una Rebeca que dijo, sí, yo iré en pos de ese hombre. Yo iré a conocer a Isaac, iré a conocer a Cristo. Y lo seguiré y seré parte de Él. Poseeré las puertas de mis enemigos. ¿Por qué? Porque Isaac era, mis hermanos, heredero de esas promesas. Y aquel que se casa con Isaac, aquel que está con Cristo y está con Él para siempre, también es heredero de esas promesas. También las poseerá. Sus simientes serán benditas por todas las naciones. ¿Por qué? Porque la herencia, mis hermanos, la tiene Isaac. Y la herencia la tiene Cristo. Lo tiene Cristo para usted. Por eso dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pensad que Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Ya no miréis las cosas de la tierra, mirad arriba, donde está Cristo sentado. Y ahí es, mis hermanos, usted ha resucitado con Cristo. Y su vida, mis hermanos, sigue dando los frutos de la carne. Sigue, mis hermanos, alimentándose en la cosa del mundo. Usted aún ha resucitado con Cristo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y cuando usted hay un nuevo nacimiento, ustedes poseerán las puertas de sus enemigos. Y si no poseen las puertas de sus enemigos, mis hermanos, déjenme decirle que hoy es la oportunidad de hacerlo. Es la oportunidad hoy. Porque ese mensajero